Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes del curso de Autómatas y Lenguajes Formales. Los saludo en la noche de hoy y el tema que vamos a trabajar es la máquina de Turing. En la primera parte vamos a ver el propósito de por qué vamos a estudiar esas máquinas o cuál es el objetivo de estudiar esas máquinas. Una breve introducción de más o menos cómo es la evolución, las máquinas de Turing como tal, las conclusiones y la referencia. El propósito, entonces, es proporcionar una introducción informal referente a la construcción de las máquinas de Turing y es desde allí donde vamos a ver su evolución, cómo han venido durante todo el tiempo de la informática hasta el día de hoy, cómo estamos manejando los sistemas donde no solo se manejan en la parte informática, sino también en las matemáticas y en otras áreas del conocimiento de nuestro programa. Bueno, no sé si de pronto estas máquinas para ustedes eh, les dicen algo. Resulta que en la historia, la máquina que tenemos diferencial, la que tenemos a mano izquierda, nos dice que es la máquina calculadora de tablas matemáticas. Esta máquina, como ustedes se pueden dar cuenta, es una calculadora mecánica diseñada para calcular funciones polinómicas. Esta máquina fue construida por Johann Boone. No sé si ustedes recuerdan en su primer trabajo colaborativo dentro de los precursores de los autómatas y lenguajes formales, estudiaron a Johann Boone. No sé si alguien me quiera contar algo de él. Tienen el micrófono abierto si quieren participar. Ese señor, Johann Boone, es un arquitecto, es un inventor de la época y era militar, era alemán y efectivamente él fue el que creó esta primera máquina, que es la que ustedes tienen acá. Como se pueden dar cuenta, es por medio o se funciona por medio de los engranajes y tiene unos papelitos en los rodillos que son las famosas cintas. ¿Mm? De esa manera, digamos que lo que él quería manejar en ese momento, que era las funciones polinómicas, pues las llevó un poco más allá de lo que en ese momento se podía hacer computacionalmente, y no tanto a nivel de informática, sino mecánicamente en las operaciones que tenían que lograr. Sin embargo, pues digamos que fue muy ambicioso y hasta ahí pudo llegar. Sin embargo, esta máquina fue redescubierta, perdón, por Charles Babbage y efectivamente él es, digamos, como el que le da el impulso, que es la máquina y la empieza a mejorar con la imagen que tenemos a mano derecha, ¿cierto? Y crea como la versión mejorada y es la que nos permite calcular los polinomios, pero ya convergentes. ¿Mm? Estas máquinas se encuentran en el Museo de Ciencias de Londres. Entonces, efectivamente, vemos cómo es el cambio totalmente diferente, pero sin embargo sigue siendo tubular y no sé si ustedes ven en la parte inferior la cinta que va como encima en la imagen donde está la reseña. Al finalizar hay una cinta que pasa de lado a lado. Entonces sigue siendo la misma el manejo de las cintas en esas máquinas. Después tenemos otro gran, otro gran ejemplar de estas máquinas, que es la máquina tabuladora. Esta máquina tabuladora fue la primera que realmente se puede decir que manejó
una aplicación informática. Fue realizada por Hermann Hollerith y esta máquina ya tenía un lector de tarjetas, un contador, un clasificador y un tabulador creado por él mismo. O sea, ella misma creaba su propio tabulador y ella fue utilizada, esta máquina fue utilizada para el censo de Estados Unidos. De ahí es donde efectivamente se da lo que es, eso fue en 1890 y se denomina que es la máquina para procesar datos como tal. Nos dice que cuando nosotros estudiamos lo que es las máquinas de Turing, pues su precursor fue Alan Turing, al que se le denomina el padre de la computación que ganó una guerra. ¿Por qué? Porque Alan Turing crea su máquina en 1936, pero la crea a partir de una máquina más básica que se denomina Bomber. Allí, en 1920, está la máquina Enigma, que fue la que lo, digamos, la que realmente genera esa gran importancia a lo que es la informática. Ahora sí quiero que alguien me diga en qué consistía o qué hacía esa máquina Enigma. Profesora, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, cuéntame. Bueno, la máquina básicamente era una máquina que poseían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, lo que utilizaban para sus comunicaciones cifradas. Sí, Básicamente codificaba el mensaje para que por parte de los aliados, entre eso estaba Inglaterra, de donde era originario Alan Turing, para que no, al momento en que interceptara algún mensaje de ellos, pues no fuera descifrado y no supieran exactamente qué eran las comunicaciones que tenían entre las tropas alemanas. Lo que básicamente le encargaron a Alan Turing y a un grupo fue descifrar cuál era el mecanismo, porque no lo conocían hasta ese momento, y por medio de unas tropas que consiguieron una de las máquinas y lograron descifrarla y poder, digamos, decodificar los mensajes que poseían los alemanes, dándole esa ventaja a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. perfecto, muchas gracias. Efectivamente es como nos lo cuenta Juan Carlos, y por eso es que se dice que el padre de la computación ganó una guerra, porque efectivamente él hizo que esa guerra pues la ganara se ganara en ese momento a favor de ellos. Como Juan Carlos también nos cuenta, es un grupo, ¿verdad? O sea, es un grupo de personas el que se encarga de hacer todo un proyecto. Sin embargo, pues se menciona, digamos, como al líder o al director de ese proyecto, y por eso siempre hemos mencionado a Alan Turing. Pero no debemos dejar de mencionar a Marianne Rejewiski, que es la que realmente diseña la máquina Bombe, donde es como el corazón de esa máquina Enigma. Y efectivamente, pues lo que hace ese corazón es descifrar el código. ¿Mm? Entonces, no sé si ustedes han visto la película Enigma, que es de 2014. Es una película pues, muy buena, a mí me gusta mucho y la he visto en varias ocasiones porque efectivamente nos cuenta toda la historia y todo lo que hay detrás de. Y allí podemos ver como toda la historia de cómo fue esa evolución y todas las, digamos, las pruebas de prueba y error que se tuvo que pasar en la parte informática con esa prueba, con esas máquinas BOM, con la Enigma y así sucesivamente hasta llegar a obtener hoy prácticamente lo que llamamos inteligencia artificial o toda la programación avanzada con la que contamos hoy en día. Les voy a compartir un video que quiero que vean para que ustedes tengan, compartir sonido, para que ustedes vean cómo funcionaba la máquina realmente. Quiero que por favor se detallen en cada uno de los procesos que va a realizar la máquina.
Ella tiene tres botones, digamos, como un reset. Eso es lo que quiero que vean ustedes. Todo el proceso, por favor, véanlo detenido y ya lo consultamos.
Bueno, no sé si ustedes pudieron ver en el video, no sé si les estaba hablando con el micrófono apagado, pero en la parte, perdón un momento. Bueno, acá lo que realmente funciona es la cinta, el rollo que está allí es la cinta. Y acá en la parte inferior, ¿cierto? Tenemos entonces un estado, la posición y el paso, ¿cierto? O sea, como el siga. Y en la parte superior de las casillas tenemos el borrar, el escribir y el leer, ¿cierto? Por eso es que siempre en la parte superior, cuando ustedes ven que la cinta va a la derecha, perdón, el cabezal de escritura va a la derecha, va a la izquierda, borra, ¿m? Y así sucesivamente. Eso es lo que estuvimos viendo en este pequeño video de cómo funciona esta máquina. Entonces la máquina de Turing como tal es que esa máquina que veíamos mecánica desde el principio, siempre solo me va a poder seguir dibujando como los códigos binarios de ceros y unos, ¿cierto? Porque era lo que generalmente, o bueno, es lo que la computación realmente lee. Que ya han venido otros lenguajes como el lenguaje natural y demás, eso fue muchos años después. Pero simplemente estas máquinas son creadas porque ya no se podía o ya era tanta información la que había que ya se volvía inmanejable. Entonces, pues lógicamente es lo que está pasando hoy en día. Nosotros ya tenemos tantos datos y a nivel de empresa, por ejemplo, manejamos tantos datos que efectivamente ya no podemos manejar un Excel. Las bases de datos ya se nos quedaron pequeñas para poder procesar N cantidad de datos y, por ejemplo, para una toma de decisiones, ¿cierto? Los datos también nos dan tanta información que pueden cambiar totalmente el resultado de un proceso, dependiendo desde donde se lea o cómo se lea. Entonces, por eso nos dice que esas máquinas de Turing lleva a cabo como el teorema de la indecibilidad y no es solo para establecer cuáles procesos o problemas son indecidibles, sino también dar una guía sobre qué es lo que se puede hacer o no con la programación. Porque efectivamente, pues allí trabajaban muchos matemáticos donde lo que se quería ver era qué se podía llevar a una máquina, que la máquina lo realizara y que efectivamente no se podría lograr. Entonces allí, según Hopcroft, 2007, una máquina de Turing es un autómata finito que dispone de una única cinta de longitud infinita en la que se pueden leer y escribir datos, como lo vimos en el video. Una ventaja de la máquina de Turing sobre los programas como representación de lo que se puede calcular es que la máquina de Turing es lo suficientemente simple como para que podamos representar su configuración de manera precisa utilizando una notación sencilla muy similar a las descripciones instantáneas de un autómata de pila. No sé si alguien, teniendo en cuenta esto, me puede decir cuál es la diferencia entre la máquina de Turing y un autómata de pila. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes entre esas dos? Yo, por ejemplo, puedo decir que un autómata de pila es bidireccional o es unidireccional. Es bidireccional, profesora. Puede correr a la derecha o a la izquierda. La de pila, Turing. Turing sí, es bidireccional, porque puede correr a la derecha, puede correr a la izquierda, pero el autómata de pila
Esta es unidireccional, porque ella tiene, la máquina tendría, o sea, lo puede hacer siempre y cuando de todo un recorrido moviéndose por estados, pero ella no puede devolverse inmediatamente como lo está haciendo la máquina de Turing. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre esas dos máquinas. También tenemos que una máquina de Turing consiste en un control finito que puede estar en cualquier estado de un conjunto finito de estados. Se tiene una cinta dividida en celdas, que yo les decía como la cajita, cada celda con un símbolo. Inicialmente, la entrada es la cadena finita de símbolos del alfabeto que se coloca en la cinta. El resto de las celdas tienen el símbolo especial de vacío. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les estaba contando es como una gran caja, ¿cierto? Donde está dividida o es celdas divididas, donde efectivamente allí en cada una de esas celdas lleva un símbolo. O efectivamente, si no lo tiene, nosotros ya solamente con verlo, vamos a decir que ese espacio está vacío, ¿cierto? O sea, existe el espacio. Allí ya sabemos que vamos a tener un lápiz. La cabeza de la cinta está siempre sobre una celda y al principio está sobre la celda más a la izquierda con el primer símbolo de la cadena de entrada. Ya en un momento vemos exactamente. Digamos que está la cinta. Aquí le hemos tratado de mostrar. Está la cinta, ¿cierto? Cuando tenemos la cinta, efectivamente nosotros debemos decirle qué valor queremos que lea, ¿cierto? Y tenemos el cabezal. El cabezal es bidireccional, entonces va hacia la izquierda o hacia la derecha moviéndose. El movimiento, un movimiento transición puede cambiar de estado, ¿cierto? Si yo le digo al cabezal mueva hacia la derecha, mueva hacia la izquierda, o puede quedarse en su estado actual. Puede escribir un símbolo, ¿cierto? O sea, en ese caso, acá en el ejemplo, por ejemplo, tiene un 1, en el cabezal hay un 1, pero también yo lo puedo reemplazar, ¿sí? Como nos lo mostraba la máquina que vimos. También puede ir y borrar, y si me dice cambie el 1 por un 0, el va y lo cambia. Y así sucesivamente. Puede moverse estando a la derecha, inmediatamente en la máquina puede coger hacia la izquierda o al contrario. Entonces allí no tenemos ninguna clase de problema. Aquí, entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes en el trabajo colaborativo nos habla de dos clases de autómatas, ¿verdad? Entonces me gustaría saber la diferencia de esos dos autómatas. Del transductor. ¿Hay alguno que ya averiguó esa parte? Perdón, un momento, miramos la guía. ¿El reconocedor o el transductor? ¿Quién me colabora con esa parte? ¿Quién ya lo averiguó? Profesora, yo he leído algo. A ver, cuéntanos. Bueno, lo que he alcanzado de pronto a comprender en las lecturas, las dos, pues obviamente tienen una cadena de entrada, ¿verdad? En el reconocedor, eh, eh, lo que he podido leer es, no sé si entendí mal, Tranquilo, cuéntanos. pues está la cadena de entrada, pero no la va a cambiar a la salida, digámoslo así. En el transductor, por lo que he visto, sí ingresa la cadena de entrada, pero la convierte. Y los ejemplos que yo vi ahí en la lectura que hice fue como la de los traductores que utilizamos en los lenguajes, ya sea el TIP, el Translator, para la parte de idiomas. Mm, En el transductor
La salida depende del estado actual donde él se encuentre, ¿verdad? ¿Qué más? Ya hasta el momento eso. Perfecto, la tienes súper clara. Y efectivamente eso es lo que pasa. En el transductor, efectivamente hace que me entre una cosa, digamos, o yo le dé un dato y me arroje otro, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, si yo pongo el ejemplo de las tablas de multiplicar, ¿qué sería? ¿Transductor Sería o transductor. reconocedor? No, sería transductor. Él recibe los dos parámetros y los computa y sale otro. Exacto. Ahora, si yo le digo que me convierta, por ejemplo, que voy a tener, mi entrada va a ser una cadena de 1101 y le digo, cámbieme todos los ceros por una A. ¿Qué viene siendo? Buenas noches, tutora. Eso es una máquina reconocedora. Cuando tú le dices dentro de tal carácter, cuando uno le solicita el cambio, él le bota otro carácter. Cámbiame ese 0 por una A. Exacto. Entonces, ahora, bueno, veo que lo tienen muy claro. Acá, entonces ahora vamos a ver los movimientos. Entonces es importante los movimientos de la máquina de Turing, ya que esta es una función del estado de la unidad de control y el símbolo de la cinta al que señala la cabeza. En un movimiento, la máquina de Turing. Entonces, hace estas tres cosas, que es lo que debemos tener en primera medida. Lo primero es que cambiará de estado. El siguiente estado puede ser opcionalmente el mismo que el estado actual. Como en autómatas, ¿cómo le llamamos a eso? Cuando mi estado es el mismo, que existe una estrella de Klein, ¿cierto? Porque me dice, el siguiente estado puede ser opcionalmente el mismo que el estado actual. Entonces, efectivamente, si estoy en el estado y vuelvo a estar en el estado es porque tengo una estrella de Klein, ¿cierto? Sí, sí. Segundo, escribirá un símbolo de cinta en la casilla que señala la cabeza. Sí, efectivamente, cuando yo lo mando o cuando tiene la orden más bien en el cabezote, pues efectivamente va a hacerlo en donde se le diga, ¿cierto? En la posición o en la transición que se le diga o que tenga programada. Este símbolo de cinta reemplaza a cualquier símbolo que estuviera anteriormente en dicha casilla. Bien. Es decir, ahí lo que estamos hablando, si tenemos un 1 y está programado para que vaya y lo cambie a un 0 o a una A, pues él inmediatamente va, sigue su transición y va y ejecuta dicho cambio. Opcionalmente el símbolo escrito puede ser el mismo en el que se encontraba allí. ¿Sí? Porque efectivamente yo le puedo decir, lea algo, pero escriba algo. Entonces, igualito. Entonces, escríbame 1 y léame 1. Pero también yo le puedo decir, léame 1 y escríbame A. ¿Sí? En la cinta. Tercero, moverá la cabeza de la cinta hacia la izquierda o hacia la derecha. Que haya un movimiento o no, se permitirá que la cabeza quede estacionaria. Esta restricción no limita lo que una máquina de Turing puede calcular, ya que en cualquier secuencia de movimientos con una cabeza estacionaria podría condensarse, junto con el siguiente movimiento de la cabeza de la cinta, en un único cambio de estado, un nuevo símbolo de cinta y un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. No, profe, de pronto sería El anexarle cuando ejemplo, está cuando vacío. vemos el ejemplo, bueno, cuando está Sí, vacío, cuando ¿qué, está, perdón? sí, qué pena, profe, con Luis Carlos. De pronto cuando va a correr está vacío, deja vacío y sigue a la derecha o a la izquierda. Sí, señor.
Porque Sería también doble. manejamos el de vacío, sí señor, tienes toda la razón. Porque cuando está vacío, pues recordemos que como tenemos esa cajita o esas celdas, ¿cierto? En nuestra cinta, pues efectivamente, si está vacío, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir, ¿cierto? Siempre y cuando esté dentro de los estados de nuestras transiciones del automata, de la máquina. Uno de los ejemplos, no sé, si lo tenemos así de claro, ¿me pueden regalar un ejemplo de dónde podemos manejar una máquina de Turing hoy en día, en la vida real? Por ejemplo, ¿qué máquina maneja ese sistema? De Las pronto una dispensadoras, calculadora. Señor. los dispensadores que se encuentran en los supermercados, ¿puede ser? Sí, señor. El dispensador es el ejemplo más claro que tenemos. Uno un poquito más antiguo, y creo que ya no lo utilizamos, es la máquina, no sé, el tragamonedas, ¿cómo se llama? Sí, los juegos de azar, las máquinas de los juegos de azar, los que están en los casinos. Sí, las tragamonedas. Las tragamonedas, eso. También están las rocolas. No sé si ustedes se acuerden de las rocolas, que tocaba ingresarle la moneda, seleccionar allá dentro de un listado la canción para que efectivamente sonara. Entonces, por ejemplo, todos esos son máquinas que están construidas para este fin. Bueno, Que todavía se vamos, encuentran. ¿sí? Sí, por Antioquia pues ya no se consiguen con CD, que era los últimos, sino que ahora básicamente lo que tienen todas las canciones en memoria, usted selecciona el número y digamos que el sistema le pone la pista del número que usted seleccionó. Qué bueno. Y mira que anteriormente eran con CDs, los CDs grandes de acetato gigantes. Después pasaron a ser los CDs pequeñitos, los de, ¿qué era eso? Como 5 cuartos. Los CDs pequeños que todos conocemos aún. Y mira ya dónde vamos en la USB. Pero son avances que se tienen, digamos, con respecto a una tecnología, pero que efectivamente sigue siendo la esencia de la máquina como tal. Porque tiene el mismo funcionamiento, simplemente que allí la forma en que cambia de ese gigante, ese acetato, esos discos gigantes que teníamos también, hacía el movimiento y demás, que también era con un cabezal, o sea, toda esa parte de la lectura pues ha cambiado, pero sigue siendo la misma máquina de Turing como tal. Como nosotros hemos visto, en el curso, hemos hablado siempre de la caracterización de las máquinas, ¿cierto? Esa caracterización lo que hace es mostrarnos cuál es la característica específica de cada una de las máquinas. En las máquinas de deterministas y no deterministas, veíamos que manejábamos una quíntupla, ¿cierto? Que tenía 5 valores. A partir de la máquina del autómata de pila y la máquina de Turing, manejamos una séptupla, ¿cierto? Entonces acá les quiero mostrar cómo se maneja la séptupla, donde describimos lo siguiente. Q es un conjunto finito de estados. La sumatoria o el símbolo de sumatoria es un conjunto finito de símbolos de entrada. Entonces ya tenemos el conjunto de estados y el estado de entrada, ¿cierto? Tenemos a este otro símbolo, que bueno, a veces se maneja como RO, o es el conjunto completo de símbolos de la cinta, ¿cierto? Entonces, donde efectivamente vemos como los símbolos que va a manejar la máquina en su interior. RO, la función de transición, pero fíjense que acá la función de transición está dada de la siguiente manera. Entonces está RO, el estado, y el símbolo que maneja. Es igual al otro estado, o sea, a mi estado P, ¿cierto?
y a lo que va a leer, digamos, porque en la primera es la lectura, perdón, la escritura. En la siguiente es la lectura y si va a la derecha o a la izquierda, que es la D. Donde P es el siguiente estado en Q, Y es el símbolo, bueno, que se encuentra dentro de esos símbolos, que se escribe en la celda, que está viendo la cabeza en la cinta, bueno, que si va a la derecha o a la izquierda. Ya ahorita la vemos cuando en el ejemplo lo vemos más claro. Q sub 0 es el estado inicial. B es un símbolo de vacío que está dentro de esa séptupla. Y F es el conjunto de estados finales o de aceptación. Acá. Entonces, como la cinta es infinita, ¿cierto? Porque acá decimos que nuestra cinta es infinita, se representan solo los símbolos entre los B. A veces se pueden incluir algunos B y se incluye un símbolo especial para indicar la posición de la cabeza. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos los valores de x sub 1 hasta x sub n, es representado por un ID, donde Q es el estado de la máquina de Turing, la cabeza es la cinta que está viendo, y décimo del símbolo de la izquierda, y vuelve a estar todos los estados o todas las posiciones que puede tener. Es el pedazo de la cinta entre los símbolos más a la izquierda y más a la derecha que no son vacíos. Bueno, este es nuestro ejercicio que ahora lo vamos a tratar. Pero entonces, permítanme un momento. Acá les voy, está en su, no sé si ustedes ya pudieron ver todo el material que les he dejado. ¿Han visto el material que les he dejado en el curso? Sí, profe, sí la hemos visto. Bueno, para las personas que no, en la información inicial, o para los que no son de mi grupo, de mis grupos, porque a los que son de mis grupos yo se los dejo en el foro. Pero para las personas que no son de mis grupos, entonces la información siempre se encuentra en el entorno de información inicial, en los encuentros sincrónicos vía webconferencia, y allí, por cada una de las unidades, les he dejado las grabaciones, les he dejado material, algunos PDFs, algunos materiales que pues se han creado para que ustedes puedan apoyarse. En este momento, ustedes tienen varios links o varias grabaciones donde pueden seguir el paso a paso del ejercicio. Es importante para esta explicación, entonces, compartirles, perdónenme un momento, este video para que veamos un poco lo que hemos visto como de manera más teórica. Compartir. Bueno, acá está lo que estábamos viendo de un poco más teórico, pero pues acá está más gráfico para mejor comprensión. Entonces nos dice que la máquina de Turing es esta cinta que estoy dibujando acá, donde efectivamente nos habla de una B, ¿cierto? Que son los valores como que la cinta donde están los vacíos es infinita. Acá en la cinta también es bueno que muchos autores o la mayoría de autores en los libros y demás, ustedes van a encontrar que el vacío es este mu. Están los valores de que se está manejando la máquina de Turing y nos dice que la cinta almacena el alfabeto o la cadena de caracteres, que en este caso es x sub 1 hasta x sub n. Dice que la cinta no es infinita hacia la izquierda, porque efectivamente en algún lado tuvo que empezar, ¿cierto? Entonces,
no va a ser infinita hacia donde empieza, pero efectivamente sí hacia donde termina, porque puede seguir y la cadena pues es infinita. Está el cabezal, bueno, está el control como tal, definito, que es donde se va a encontrar las reglas de producción. Esas reglas de producción es lo que yo estoy diciendo que mi máquina quiere que haga, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo. Entonces, yo quiero que me haga las tablas de multiplicar. Yo quiero que si le arrojo un dato, entonces me saque los múltiplos de 2. Yo quiero, bueno, todas las operaciones que se nos ocurren para crear nuestras máquinas, pues son las reglas son esas famosas reglas de producción que ¿quién controla? Ese control interno que existe por medio de ese cabezal. Efectivamente, también nos mencionaba que el cabezal es de lectura y escritura, ¿cierto? Y que se mueve direccionalmente a la derecha o a la izquierda, como lo menciona acá. Profe, no sé si soy yo, pero no se escucha nada. ¿No se Se está fue el audio. escuchando? No, señora, no se le fue el audio hace un rato. Ay, bien, a ver. Bueno, esa primera parte, digamos acá, no hay problema, porque ya creo que me escucharon esta parte, ¿cierto? Listo. Sí, Entonces, aquí estábamos hablando, les estaba contando, ¿ya ejecutaron ustedes en JFlap la máquina de Turing? Cuando ustedes abren JFlap, se encuentra JFlap y está algo que dice Turing Machine. Si la tienen, por favor, ábranla de una vez y con eso vamos mirando que efectivamente funciona y es verdad. Entonces, por favor, abran su simulador, el JFlap, y ejecutemos donde dice Turing Machine, que es el quinto. Listo. Permítanme entonces compartir sonido. Vemos que nos va a aparecer 3 cajones o 3 cajas. En la primera, para mi ejemplo, me aparece una A. Esta A está haciendo referencia al valor que la máquina va a leer. En la siguiente caja está el 1, que significa el valor que va a escribir. Entonces, fijémonos que una cosa lee la máquina y otra escribe. Y adicional, tenemos una tercera cajita donde se va a programar el movimiento del cabezal. Si este va a la derecha o si va a la izquierda. La máquina de Turing maneja una séptupla. Dentro de esta séptupla manejamos el conjunto finito de estados de control, el conjunto finito de símbolos de entrada, que es mi alfabeto, el conjunto finito de símbolos de la cinta, la función de transición como tal
el estado inicial, diferencia del símbolo blanco y el conjunto de estados de aceptación o los estados finales. En esta máquina vamos a ver un ejemplo entonces de cómo queda mi séptupla. En mi séptupla tengo un ejemplo a mano derecha donde vemos un autómata con 4 estados. Estos 4 estados se encuentran en el símbolo de K, Q sub 0, sub 1, sub 2 y sub 3. También tenemos el alfabeto de entrada. Entonces, la entrada para mí es A, como lo podemos observar acá. El alfabeto de la cinta, que recordemos que es lo que lee, entonces para mí va a ser 1, ¿cierto? Tengo mi estado inicial, que es Q sub 0, y mi estado final, que es Q sub 3. Ahora vamos a ver la parte de la función de transición. ¿Hasta aquí hay alguna duda en cuanto a la séptupla? No, está claro. Gracias. Ok. Si tienen alguna duda, por favor no duden en preguntarme de una vez. Estado final, que es Q sub 3. Ahora vamos a ver la parte de la función de transición. En esta función de transición vamos a revisar cómo la vamos a dibujar. Entonces, empezamos por nuestro estado inicial, que es Q sub 0. Entonces nos ubicamos en Q sub 0 con transición A. Entonces, cuando me ubico acá sobre el autómata, tengo que Q sub 0 con transición A, fijémonos que tenemos estrella de Kleene, entonces con esta transición A va hacia dónde? Hacia el mismo Q sub 0. Esto lo voy a agregar acá, por eso le digo que es igual a Q sub 0. Y voy a agregar lo que me resta de mi ecuación, que en este caso va a ser 1 y R. Fijémonos aquí, entonces, que al hacer la función de transición, tenemos en RO, cuando decimos la transición, en el primer paréntesis tenemos a Q sub 0 y en el segundo paréntesis tenemos el Q sub 0. Es de dónde sale, o sea, de qué estado sale a qué estado va. La A es el que lee la cinta, el cabezal, ¿qué es lo que va a leer? En este caso va a leer A, pero va a escribir 1, ¿sí? Lo que estábamos explicando hace un rato. O aquí podría ser bien leer A y escribir B, u otra A, por ejemplo. Pero entonces, y efectivamente el finalizar de la ecuación termina o a la derecha o a la izquierda. Es lo que yo tengo acá. ¿Qué significa lo que lee y hacia dónde se va a mover? De la misma manera, entonces sigo con Q sub 0, pero ahora voy a hacer la transición hacia Q sub 1. Entonces empezamos Q sub 0, que lo tengo acá, con vacío, que es este símbolo de cuadrado que me muestran acá, va hacia Q sub 1 y agrego el resto de la ecuación. Entonces está vacío y va hacia la izquierda. Entonces vacío y va hacia la izquierda. Ya estando en el estado Q sub 1, entonces nos ubicamos en Q sub 1 y me dice Q sub 1 contra... la persona que tiene la pregunta no lo alcancé a leer, Carlos. ¿Levantó la mano? Profesora, sí, Juan Carlos. Listo, dale, Juan Carlos. Qué pena, no quería interrumpir. Tranquilo. Una pregunta, profe. Para la parte del alfabeto de entrada, cuando en el estado inicial tenemos doble estrella de Kleene, digamos, ahí se encuentra A1 right, hacia la derecha. Si tuviéramos de pronto también un ejemplo, fuera de ese A1R tuviéramos un B1R, entonces el alfabeto sería AB. Sí, señor. Okay. Y lo vas a poner ahí encima. O sea, en el simulador lo que haces es dibujarlo de Q sub 0 hacia Q sub 0 y te va a quedar en la parte superior. Exacto. Ahorita lo hacemos un poco
Si tú lo tienes, antes nos comparten la pantalla y lo hacemos. Transición A, ¿qué va a hacer? Entonces Q sub 1, veamos que tiene la estrella de Klein, me dice que con transición A, perdón, va A y L, que son las que me quedan acá. Entonces acá vengo y las agrego, A y L. Seguimos. Q sub 1 con transición con 1, ¿a qué va a ser igual? En la transición, entonces vamos a revisar esta superior. Entonces venimos acá. Este 1 fue el que dibujé allí y que me queda A y L, ¿cierto? Entonces acá vengo y lo agrego, A y L. Después hago mi transición Q sub 2 con A. Entonces Q sub 2, vemos que también tiene estrella de Klein con A, entonces tiene dos valores, uno que es A y el otro es hacia donde corre el cabezal. Entonces AR, acá vemos AR. Después venimos, nos queda Q sub 2 para devolvernos a la transición Q sub 1. Entonces veamos que tenemos blanco, entonces Q sub 2 con blanco o espacio, y hacia dónde llega, hacia Q sub 1, y el restante de la ecuación para nuestro autómata es AL, que corresponden a estos dos valores. Y por último, tenemos Q sub 1 con vacío, que es, vamos a hallar esta transición, entonces Q sub 1 con vacío, me queda vacío y corre hacia la derecha. Entonces de esa manera me queda Q sub 3, vacío y R. A continuación vamos a ver un ejemplo. Aquí me gustaría que todos lo hiciéramos. Por favor, abran su JFlap. ¿Ya lo tienen abierto? Acá es donde les digo que seleccionen la quinta opción, que es Turing Machine. En JFlap, entonces nos dirigimos a la máquina de Turing y allí vamos a realizar nuestro ejemplo. Entonces vamos a tener nuestros dos estados, Q sub 0, Q sub 1, donde Q sub 0 va a ser mi estado inicial y Q sub 1 va a ser mi estado final. Adicional a esto, entonces voy a hacer mi transición. Como lo veíamos, nos aparecen las tres cajitas. Recordemos que en esta primera debemos escribir el símbolo de lectura. Entonces, para mi ejemplo, voy a escribir uno. En la siguiente cajita tiene que ser la que va a escribir el autómata. Entonces, para mi ejemplo, voy a escribir C y hacia dónde lo quiere dirigir. Acá cuando yo lo quiero dirigir me salen tres valores. R, right, derecha, L de izquierda y tenemos otro estado que es el no stop, que significa no se dirija a ningún lado. Entonces lo voy a dejar de esta manera y ya obtuvimos nuestro autómata, nuestra máquina. Acá después me voy a dirigir al menú input y voy a ir paso a paso para que me muestre qué va a hacer la máquina. Entonces cuando nos dirigimos acá, tengo que digitar mi dato de entrada, que en mi caso va a ser A, y vemos cómo nos grafica la cinta. Acá es importante que ustedes vean, y por eso fue que les conseguí el video, de cómo funciona, cómo funcionaba esa máquina mecánica, y eso es lo que estamos tratando de simular acá. Y pues lo que hemos venido manejando con este simulador. Fíjense que en la parte inferior leyó cierto que es la primera, pero fíjense que está vacío el resto, ¿cierto? Tanto a la izquierda como a la derecha, que era lo que nos mostraba allí el video cuando estaban como los dos rollos de papel, de cinta. Entonces, estando en el estado Q sub 0, nos muestra la cinta y lo primero que hace es ubicarse en A, como lo vemos acá en el ejemplo. Cuando seguimos ejecutándolo, moviéndolo, entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente
va por la transición, nos escribe nuestro carácter, que para nuestro ejemplo es C, y se ubica en Q1. De esta manera funciona la máquina de Turing. Muchas gracias. ¿Hasta aquí tenemos algún lío? ¿Alguna pregunta, perdón? No, profe, hasta el momento no. Listo. ¿Quién tiene el JFlab allí? Que me ayude a compartir la pantalla. Quien lo tiene, por favor, me avisa para darle privilegios de anfitrión. ¿Quién me quiere ayudar? Yo puedo compartir, profe. Espérame un momento, entonces te voy a pedir que copies este ejemplo. Bueno, acá vamos a hacer un ejercicio muy rápido al revés. Vamos a convertir, si tenemos, ya pasamos o teníamos el autómata, ¿cierto? Ya lo teníamos hecho y le creamos la transición, le creamos la tabla de transición. Ahora lo vamos a hacer al revés y tú nos vas a ayudar. Entonces, mi problema es este. Me haces el favor de copiarlo, le tomas un pantallazo y lo pones en tu Word o en un PowerPoint en algún lado. Porque lo vamos a necesitar. ¿Listo? Listo, tutor. Listo. Ahora yo dejo de compartir. ¿Quién es el que me va a ayudar? ¿Juan Carlos? Juan Carlos Arrieta. Listo, Juan Carlos. Listo, Juan Carlos. Puedes compartir. Listo, abre entonces por favor el simulador. Ok. Y, pero por favor necesito que muchas personas nos ayuden, a los que estamos en la web, para hacerlo más dinámico y realmente cuando hacemos las cosas es cuando se nos presentan las dudas. Entonces, por favor, borra el Q1 del ejercicio que tienes allí. Eso. Entonces, efectivamente, vamos a la tabla. Ok. Entonces tenemos 4 estados. Por favor, genera los 4 estados, ¿cierto? Hasta ahí es claro, ¿sí? Ya sabemos que nuestro autómata tiene 4 estados. ¿Son 5? 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, señor. Falta un Q4. Ok. Empecemos, Juan Carlos. ¿Quién le quiere ayudar a Juan Carlos? ¿Cómo empezaríamos? ¿Cómo crees que quedaría Juan Carlos ahí? ¿Cómo pasamos esa tabla a autómata? Bueno, aquí, digamos que de Vamos a leer Q0, la parte superior. Entonces, fíjate que ya tenemos 0, 0, 1, X, Y y B, ¿cierto? Entonces, vamos a coger Q sub 0, el primer estado, Q sub 0, ¿cierto? Con 0, fijémonos el 0 que está en la parte superior, exacto, va dirigido a Q sub 1 con X y corre a la derecha, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Q sub 0 con 0 va 1. Ok. Entonces va 0 y se me perdió. 0XR. Eso. ya. ¿Cierto? Esa es la primera. ¿Me dejas ver la tabla, por favor? Ah, espérame, que yo creo que lo tengo acá. Espérame un momento. Ok. Ah, listo. Ahora,
También nos dice que Q sub 0, ¿cierto? Con Y. Nos lleva a dónde? A Q3. Entonces, Q sub 0 con Y nos lleva a Q sub 3. Eso. Entonces, allí le pones Y, R. Listo, esperemos ahí un momento. Otra persona, no sé, John, Richard, Jenny, que nos hagan el Q sub 1, por favor. Le dictan a Juan Carlos el 1, el 2, el Q sub 1, por favor. Bueno, sigamos, Juan Carlos. Bueno, pues ahí sí tengo mi micrófono abierto. Aquí entonces tenemos que el Q sub 1 con entrada 0 va al mismo Q sub 1. Quiere decir que hay una estrella de Klein. Tiene una entrada Q sub 1, escribe, lee un 0, escribe un 0 y va a la derecha. Exacto. Muy bien. Tal cual. 0, 0 y a la derecha. Muy bien. Ahora te lo voy dictando. Q sub 1 con 1 va hacia Q sub 2. Con 1, Y va a la izquierda. ¿Listo? Y ahora, Q sub 1 con Y va hacia Q sub 1. Q sub 1 con Y. Lee Y, escribe Y va a la izquierda. Izquierda. Perdóname a la derecha. Bueno, déjalo así. Pero ahí era a la izquierda. No, si quieres borrarlo. Y es Y, izquierda. Ay, Sí, así. no, ahí estaba a la derecha. Y. Sí, derecha. R. R. Right, sí. Listo. Ok. Muéstranos la tabla, porque lo que me interesa es que los compañeros entiendan de dónde estamos sacando eso. Entonces, Q sub 2, porque ya vamos a empezar con Q sub 2. Q sub 2 con 0, ¿me haces el favor de mostrar arriba? No, en la tabla. Q sub 2 con 0. Q sub 2 con 0. Hay una estrella de Ujú. Klein. Sí, señor. Con 0. Va hacia Q sub 2 con 0 y de izquierda. Ahí sí es izquierda. Listo. Listo. Ahora, Q sub 2 con X va hacia Q sub 0. Entonces podemos hacer esto así. Q sub 2 con X va hacia Q sub 0 y lleva XXR. Derecha. Listo. Q sub 2 con Y va hacia Q sub 2. Estrella de Klein. Ujú. Ahí. Y va Y izquierda. O sea, Y, izquierda. Y. Izquierda. Izquierda. Listo. Listo. Y por último va Q3 Ajá. va a Q3, Estrella de Klein. Y, R, va a la derecha.
Listo. Y por último, Y3 con B. Va hacia Q4 y va BBR. Derecha también. Ok. R. Listo. Organízalo, por favor, para que se vean las estrellas de Klein cómo quedan. Pues, perfecto. Entonces, fíjense que de esa manera, pues nos queda ya el autómata y lo que hicimos fue pasarlo de una tabla de transición al autómata como tal. Bien, déjame, te voy a dejar deja de compartir, por favor. Y por favor, no sé, el resto de compañeros si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Dejas de compartir, por favor, Juan Carlos? Listo, profesor. Gracias. Ahora se me perdió. Ya. Bueno. Acá, como en los anteriores, trabajos, en nuestro trabajo colaborativo, nos habla de que vamos a entrar, vamos a seleccionar el rol que hace juego con el ejercicio que queremos desarrollar, ¿cierto? La misma dinámica que hemos trabajado anteriormente. Entonces acá lo seleccionan, lo dejan en el foro para que efectivamente no se crucen con sus compañeros. La entrega y todo sigue siendo la misma. Se compila el trabajo final, una persona lo entrega y el desarrollo como tal individual es realizar la máquina de Turing, que acá ustedes las ven, los diferentes ejercicios, y deben diligenciar esta tablita. Entonces, en esta tablita nos dice, registre aquí el ejercicio de trabajar, por favor agregue la imagen. En este espacio se realiza. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta algo. En las realimentaciones se escribe tal cual está acá. Es decir, se les está evaluando lo que se pide exactamente. Entonces, en este espacio se realiza. ¿Qué es una máquina de Turing? Entonces, por favor, ustedes explican qué es una máquina de Turing. Mediante la definición formal, explicar las características de la máquina de Turing mediante el acepto. ¿De cuál? De la que ustedes escogieron. Realizar la tabla de transición. Entonces, realizan la tabla de transición de su máquina de Turing. Realizan un cuadro donde explique las diferencias y similitudes de las máquinas reconocedoras y transductoras, cada uno con su respectivo ejemplo. Por eso, una de las preguntas que hacía, si efectivamente ya las reconocían y realizan un ejemplo. Y citar 2 referencias bibliográficas de material en inglés del que se haya consultado. Estas referencias bibliográficas deben ser de la biblioteca de la universidad. Y al igual que en el syllabus, ustedes encuentran material que también está en inglés, de acá del curso, y pueden entrar a la biblioteca y allí hay muchos libros de autómatas, porque realmente digamos que desde la mayoría de material de este curso se encuentra en inglés. Entonces allí tienen muchas referencias bibliográficas o temas donde lo pueden coger. El procedimiento paso a paso recorrido de la cadena. Acá, al igual que en los otros trabajos colaborativos, es realizar el paso a paso de su autómata. O sea, esto que estamos realizando en JFlap o en BAS no es válido si me lo ponen allá los pantallazos, porque por eso se está solicitando es el paso a paso de cómo queda para realizar esta máquina.
Entonces acá nos dice que realiza de manera detallada y gráfica el procedimiento paso a paso del recorrido de una cadena. La cadena la selecciona el estudiante, debe tener como mínimo 10 caracteres con una máquina, con su máquina de Turing, mejor dicho. Pero pues simplemente leer 10 caracteres. Debe describir cómo funciona el almacenamiento mediante el uso de las cintas. Entonces acá, para este paso, permítanme que yo creo que les puse, déjenme revisar algo del curso. Hay otra información. No sé si ustedes también vieron que el Nuevo curso Gilea tiene Celular Lumino 630 Anti-Match. canal en YouTube, para que también revisen. 50% de descuento. Sí, para que estrenes celular más un bono de 100.000 pesos. Cada material que ha sido creado La máquina básicamente universal. es para que ustedes, o con el desarrollo de cada uno de los puntos que se solicita en la guía de actividades. En el segundo video de su canal, profesora, ahí explica el paso a paso. Exacto. Entonces, permíteme acá este video para dejárselos a las personas que no asistieron. Acá, permítanme, les muestro, compartir sonido. Sí. Acá. Este es el paso a paso. Entonces, lo que estamos pidiendo es que en la cinta, por ejemplo, acá yo tomé solo 3 valores. ¿Sí ven? La cadena A, ¿cierto? Y pues lo que se está pidiendo es que sus cadenas sean más larguitas para que se pueda identificar el procedimiento bien. O sea, que ustedes lo identifiquen, así como acabamos de hacerlo con Juan Carlos, dibujar, convertir la tabla de transición a autómata. Ese es el paso a paso. Eso es lo que quiero que ustedes lo muestren aquí en la cadena. Revisemos un momento, por favor. Vamos a validar es esta que está en color verde, que es AAA. Entonces empezamos. Tenemos nuestra cinta, que está dibujada acá, donde tenemos nuestro estado inicial, la cadena que vamos a validar y estos cuadros que están representando los espacios vacíos dentro de la cinta. Entonces empecemos. Vamos, lo primero que debemos seleccionar es que empezamos en el estado Q sub 0 y lo que nos está diciendo en el ejercicio es que vamos a leer una A, pero la cinta va a escribirnos un 1 y se va a desplazar hacia la derecha. Veamos cómo funciona esto en la cinta. Entonces, tenemos una primera A, la va a leer, el estado Q sub 0, nos va a cambiar por un 1, ¿verdad? Y el estado se va a mover hacia la derecha. Entonces venimos acá, ya no lo cambió y él se mueve a la derecha. Entonces se va a desplazar acá. Después de eso, seguimos porque efectivamente por la estrella de Klein encuentra otra A. Entonces, estando en Q sub 0, encuentra la A, la cambia por un 1 y él se desplaza nuevamente hacia la derecha. Validamos nuevamente, estando en la posición Q sub 0, lee la A, nos escribe un 1 en la cinta y se desplaza inmediatamente a la derecha. Entonces, como el estado Q sub 0 ya no encuentra ninguna otra A, inmediatamente sigue su recorrido hacia Q sub 1. ¿Qué pasa? Q sub 1. Entonces, en la transición nos dice, cuando Q sub 0 encuentre un estado vacío,
ponga vacío o agregue en la cinta vacío y corra hacia la izquierda. Entonces acá ya se va a devolver este estado. Para los que buscan sus restaurantes favoritos, pide por Didi Food. Que la humedad no te detenga. Con Alegra controla los síntomas de la rinitis alérgica. Ahora, después de esta transición, vamos a llegar al estado Q1. Entonces vamos a validar qué pasa con este estado. Estando en este estado, entonces lo vamos a agregar acá en nuestra cinta, va a ser Q1 y validamos. Tenemos, si encuentra, cuando lee una A, va a escribir una A sobre la cinta y ver a la izquierda, ¿verdad? Pero resulta que aquí Q1 no encuentra ninguna A, porque en la cinta encontramos un 1. Entonces, como no la encuentra, sigue su transición. Y la otra transición es la que encontramos de Q1 hacia Q2. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, señora. Bueno, y fijémonos que este es el paso a paso que yo quiero o que se solicita en la guía, porque es diferente cuando yo muestro este paso a paso y lo explico a cuando yo tomo los pantallazos del JFlap. ¿Sí? Entonces no queda nada, o sea, veo que efectivamente como que no se ha comprendido el proceso o el procedimiento de este ejercicio. No sé si por el tiempo ustedes desean que lo veamos todo o ya ustedes lo ven un poco más detallado hasta terminar todo el proceso. José Ernesto. Sí, buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. una inquietud, profe. En el desarrollo de ejercicio vemos que por cada transición hacemos un cuadro, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ok. Bien. ¿Alguien Gracias, profe. más levanta? Bueno, sí, señor. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, lo vamos a dejar terminar entonces. ¿Están de acuerdo o ustedes ya lo ven? Veámoslo, profe. Y ella nos dice, si encuentra un 1, si lee un 1, entonces digite una A en la cinta y corra hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Encontró el 1, va a escribir la A sobre la cinta y va a correr hacia la derecha. Listo. Ahora, ¿a dónde llega? La transición, entonces va a llegar hacia Q2. Entonces ya nos ubicamos aquí en Q2. En Q2 hay una estrella de Klein que nos dice, que acá ya la dibujamos. Si lee una A, escriba una A y vaya a la derecha. Entonces acá encontró la A, entonces me dice escriba una A y diríjase a la derecha. Como esta no encuentra más a la derecha, entonces viene con la siguiente transición. ¿Cuál es su siguiente transición? Ya que no encontró una A. Entonces nos dice que se desplazó hacia la derecha y quedó en esta posición. Y nos dice la transición, si encuentra vacío, escriba una A en la cinta y muévase hacia la izquierda. Entonces acá encontró el vacío, va a digitar la A y se va a mover hacia la izquierda. ¿Cómo encontrar mi pasión? Explorando nuestras más de 125 rutas. Avianca. Ingresa al nuevo falabella.com y encuentra tu Falabella de siempre aquí.
Entonces, inmediatamente de pasar esta transición, lo que hacemos es pasar nuevamente al estado Q sub 1. Y acá ya agregamos nuestro estado Q sub 1. Entonces ahora veamos, si estamos en Q sub 1 y encuentra una A, va a escribir una A y se va a dirigir a la izquierda. Entonces hagamos acá el procedimiento. Encuentra una A, inmediatamente lo que hace es dirigirse, escribir la A y dirigirse hacia la izquierda, quedando en esta posición. Vuelve y valida. En esa posición de la cinta, ¿hay una A? No. Entonces, al no encontrar la A, va a tomar nuevamente la siguiente transición. Que la siguiente transición la estamos mostrando acá. Entonces, si encuentra un 1, escriba A y diríjase a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Escriba A y diríjase nuevamente hacia la derecha. Y llega nuevamente hacia nuestro estado Q sub 2. Entonces acá llega al estado Q sub 2. Verificamos. Q sub 2, se encuentra una A, escribe la A sobre la cinta y se mueve a la derecha. Entonces verifiquemos acá en nuestro ejemplo. Verifica, lee la A, escribe la A y corre hacia la derecha. Entonces ahí queda de la misma manera, no hay ningún problema. Y esto lo va a hacer n veces por la estrella de Klein. Entonces vuelve, lee la A, agrega la A y sigue su recorrido hacia la derecha. Llega a esta posición de la cinta. Lee la A, escribe la A y sigue corriendo hacia la derecha. Llega a la nueva posición de la cinta. No encuentra ninguna A, pero recordemos que hay otro estado. Estamos en la otra transición. Entonces, encuentra vacío, digita A y corre o cambia su dirección hacia la izquierda. De esta manera, llegan nuevamente hacia el estado Q sub 1. Entonces acá vamos a agregar Q sub 1 y vamos a empezar a validar nuevamente. Revisemos entonces a Q sub 1. Q sub 1 me dice, lee la A, escribe en la cinta la A y va hacia la izquierda. N veces. Entonces aquí vamos a ver en nuestro ejemplo, valida A, escribe la A y se dirige hacia la izquierda. Valida A, escribe A y se dirige hacia la izquierda. Lee A, escribe A, y se dirige hacia la izquierda. Lee A, escribe A y se dirige hacia la izquierda. Pero resulta que ya cuando está en la izquierda, ahí para este proceso porque ya no encuentra la A, sino por el contrario, encuentra un 1. Y este estado tiene otra transición. Entonces revisemos la otra transición. ¿Qué nos dice esta transición? Recordémosla. Encuentra un 1, escribe una A y va hacia la derecha. Entonces aquí encontró un 1, escribió una A y se devuelve. Va hacia la derecha. ¿Qué pasa acá? Que entonces llegamos a nuestro estado Q sub 2. Entonces acá el que va a empezar a actuar es el estado Q sub 2. Y validamos nuevamente. Él lee una A, escribe la A en la cinta y va hacia la derecha. Entonces, y lo va a hacer n veces teniendo en cuenta esta estrella de Klein. Entonces vamos a realizar acá el procedimiento. Lee la A, escribe A. Lee A, escribe la A. Nuevamente el mismo procedimiento, hasta que encuentre efectivamente que corre hacia la derecha y llega a un estado que él desconoce, pero se valida entonces nuevamente la otra transición. ¿Cuál es la otra transición? Entonces vamos a mirar acá
es la siguiente, recordémosla. Se encuentra estado en la cinta vacío, escribe la A y se mueve a la izquierda. Entonces aquí encontró vacío, escribe la A y cambia su dirección. Esta transición hace que cambiemos de dirección. Entonces ya se va a mover hacia la izquierda. De esa manera, entonces regresamos hacia nuestro estado Q1. Y aquí validamos lo mismo. Lee A, escribe A y se dirige hacia la izquierda. N veces. Entonces acá hacemos lo mismo. Vamos recorriendo. Lee y escribe. Así sucesivamente. Hasta llegar al final. Una vez estamos acá, él va hasta el final nuevamente. Llega hasta la última posición. Y reconoce que pues ya no existen más A, que es la letra que está buscando, e inmediatamente lo que hace es venir a otra parte del autómata, como lo podemos ver acá en la imagen, que es vacío. Entonces, él nos dice que el estado Q1 se encuentra vacío, ponga o agregue vacío en la cinta y diríjase hacia la derecha. Entonces acá lo vamos a graficar. Llega a Q3, donde nos dijo que si estaba vacío, agregáramos el símbolo y efectivamente nos moviéramos hacia la derecha. Pero acá, pues ya termina la validación, ya que Q3 es nuestro estado final. De esta manera, validamos que el funcionamiento de la máquina de Turing se cumple. Recordemos que lo que esta máquina está realizando es duplicar la cantidad de A que se digiten. Entonces veámoslo acá en nuestro simulador. Vamos a ejecutarlo y lo que tiene que hacer es efectivamente duplicarnos la cantidad de elementos de la cadena que tengamos. De esta manera comprobamos que efectivamente el autómata lo está haciendo. Otra cosa que debemos recordar es que acá en el simulador, por medio de esta opción, podemos validar la cadena que nosotros deseemos y el funcionamiento uno a uno. Nos muestra el estado donde se encuentra y acá está la cinta. Entonces, él va validando lo que les acabo de explicar y va haciendo el recorrido por todo el autómata paso a paso. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. De esa manera entonces voy a seguir acá compartiendo. Un momento. El paso a paso. Entonces, de esa manera vamos a realizar la representación gráfica del paso a paso, ¿sí? Como lo acabamos de ver. Allí hacemos, digamos, el gráfico y lo explicamos así como lo tenemos acá. Por ejemplo, en el paso 1 o para la transición, como lo dice acá como lo vimos, las transiciones de RO. Entonces, que en el paso 1 estamos en el estado Q, la cabeza de la máquina señala el símbolo de la cinta X y así sucesivamente. Entonces, fíjense que estamos explicando qué es lo que está pasando, que prácticamente es este ejercicio que ustedes tienen acá, también lo pueden hacer así en caso de que no lo quieran dibujar. Si para ustedes es claro, muy seguramente pues va a quedar claro que ustedes lo comprendieron cuando lo expresen. Y pasa lo mismo que en el
Fíjense que aquí este ejemplo ya está desarrollado, simplemente seguirlo, pero pues digamos que como que modificando el autómata que ustedes tienen. Y siguiendo el paso a paso que les acabo de mostrar, que fue lo mismo que pasó con el autómata de pila. Simplemente tenían que seguir el comportamiento del ejemplo y de esa manera ya lo tenían. Acá donde dice practicar y verificar lo aprendido, allí sí tienen que ejecutarlo. Entonces lo hacen, validan las cadenas, allí ponemos ejecutamos el múltiple run o el transducto run, y efectivamente allí ustedes van a poner el paso, ahí sí fue el paso a paso, pero el simulador. En el segundo ejercicio, bueno, esta parte es el ejercicio individual. En el ejercicio grupal está la creación de la máquina de Turing reconocedora que cambie el alfabeto A por N. Igual, entonces allí van a crear ustedes la máquina, que acá ya tenemos como lo que se pide, y es que cambie el alfabeto A por la N. Y allí vuelven y desarrollan cada uno de los pasos que se pide acá de la máquina que ustedes acabaron de crear en grupo. Se practica y verifica lo aprendido y ya. También hay otro ejercicio de la parte grupal, que es el código convolucional. Este código es simplemente cómo funcionan los estados al interior de la máquina, digamos, a más bajo nivel. Entonces acá si tenemos una entrada y tenemos una tabla donde tenemos unos valores de 8, valores que es el dato que se les da, y donde tenemos en este caso, por ejemplo, el 5, el 2, el 5 y el 8 son el error. Entonces, también, igual que lo que acabamos de ver, para este punto existe el video, que también se los he dejado o en el foro o en nuestro canal de YouTube. Desde allí está el paso a paso, donde podemos ver cómo vamos a realizar el árbol, de dónde sacamos el árbol y cómo se ejecuta, digamos, este punto. Y eso es todo, digamos, ya la entrega de este trabajo colaborativo. Entonces, pues, por la noche de hoy no es más. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de la actividad y los invito a que no dejen todo para última hora. Les recuerdo que allí también en el entorno inicial tienen los Skype de los docentes, o en sus foros pues estamos muy atentos a atenderlos para lo que ustedes requieran. Entonces les agradezco haber participado y les deseo una bonita noche. Muchas gracias, tutora. Buenas noches para todos. Gracias, ingeniero, que tenga una noche. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.